Agravantes de la murmuración. Ahora, porque es muy difícil trabajar con un espíritu murmurador, debemos considerar agravaciones para mostrar más claramente la grandeza de este pecado. 1. Murmurar cuando disfrutamos de una abundancia de misericordias. Cuanto mayor y más abundante es la misericordia que disfrutamos, mayor y más vil es el pecado de murmurar. Por ejemplo, cuando Dios había recién liberado al pueblo de la casa de la esclavitud, para ellos murmurar porque carecen de algunas pocas cosas que desean. Pecar contra Dios después de una gran misericordia es algo sumamente abominable. Para hombres y mujeres estar descontentos en medio de las misericordias, disfrutando de una abundancia de misericordias, agrava el pecado del descontento y murmurio. Estar descontento en cualquier condición afligida es pecaminoso y malvado, pero estar descontento cuando estamos en medio de las misericordias de Dios, cuando no somos capaces de contar las misericordias de Dios, seguir descontentos porque no tenemos todo lo que quisiéramos, esto es un mal mayor. El pecado del descontento por aflicciones privadas se agrava enormemente al considerar las misericordias públicas para la tierra. Cuando el Señor ha sido tan misericordioso con la tierra, ¿seguirás quejándote y murmurando porque no tienes en tu familia todas las comodidades que quisieras? Así como es una gran agravación del mal de un hombre regocijarse desmesuradamente en sus propias comodidades privadas cuando la iglesia está en aflicción, cuando el público sufre problemas graves y duros, si algún hombre entonces se regocija y se da la libertad de satisfacer al máximo su carne en todas las comodidades exteriores, esto agrava enormemente su pecado. Así, al contrario, para cualquier hombre estar desmesuradamente preocupado por aflicciones privadas cuando va bien con el público y con las iglesias es una gran agravación de su pecado. Así en particular, con las misericordias que conciernen a ti y tu familia, si consideras, tienes muchas más misericordias que aflicciones. Sean cuales sean tus aflicciones, no hay ni uno solo de ustedes que no tenga más misericordias que aflicciones. Objeción, dirás, sí, pero tú no sabes cuáles son nuestras aflicciones porque no las sientes. Respuesta, aunque no puedas saber cuáles son tus aflicciones, sé cuáles son tus misericordias. Sé que son tan grandes que estoy seguro de que no puede haber aflicciones en este mundo tan grandes como las misericordias que tienes, si solo fuera esta misericordia, que tienes gracia y salvación continuadas hasta hoy. Pon cualquier aflicción al lado de esta misericordia y ve cuál pesa más, esta es ciertamente mayor que cualquier aflicción. Que tengas el uso de tu razón, extremidades, sentidos, que tengas la salud de tu cuerpo, estas son misericordias mayores que tus aflicciones. Encontramos en las Escrituras cómo el Espíritu Santo agrava el pecado del descontento a partir de la consideración de las misericordias, y Moisés dijo a Coré, escuchad, por favor, hijos de Leví, es algo, que sean hijos de Leví. ¿Os parece poco que el Dios de Israel os haya separado de la congregación de Israel, para acercaros a Él mismo, para hacer el servicio del tabernáculo del Señor, y para estar delante de la congregación para ministrarles? Números 16, 8 y 9. Coré y su compañía estaban murmurando, pero es un gran honor y misericordia que Dios ponga sobre cualquier hombre separarlo en el servicio para sí mismo, acercarse a Él, ministrar a la congregación en cosas santas. Es una misericordia tal que uno pensaría que no debería haber nadie sobre quien Dios derrame tal misericordia que tenga un corazón murmurador por cualquier aflicción. Es verdad, muchos ministros de Dios se encuentran con cosas duras que podrían preocupar y entristecer sus espíritus, pero esta consideración, que Dios se complace en emplearlos en tal servicio cercano a Él mismo, que aunque no puedan hacer el bien para sí mismos, puedan hacer el bien para otros, esto debería calmarlos. Sin embargo, en el versículo 10, y te ha acercado a ti, y a todos tus hermanos los hijos de Leví contigo, y buscáis también el sacerdocio. Por lo cual tú y toda tu compañía os reunís contra el Señor, y que es Aarón, para que murmuréis contra él. 16, 10 y 11. ¿No tienes ya suficiente? Pero aún estás descontento con lo que tienes y debes tener más. Luego, una segunda escritura está en Job 2:10, una frase de Job a su esposa cuando ella quería que él maldijera a Dios y muriera, lo cual era un grado más allá del murmurio. Él dijo, hablas como una de las mujeres insensatas habla. ¿Qué? ¿Recibiremos el bien de la mano de Dios, y no recibiremos el mal? Job 2:10. ¿Ves? Job se ayudó a sí mismo contra todos los pensamientos murmuradores contra los caminos de Dios con esta consideración, había recibido tanto bien del Señor. Que aunque recibamos el mal, ¿no recibimos también el bien? Pongamos uno contra el otro, ese es el camino que deberíamos seguir. En Eclesiastés 7:14 encuentras una escritura notable por la cual puedes ver qué curso tomar cuando el corazón se levanta en murmurio, en el día de la prosperidad se alegre, pero en el día de la adversidad considera, ¿qué deberían considerar? Marca lo que sigue, Dios también ha puesto lo uno contra lo otro, para que el hombre no halle nada después de él. Así, cuando estás en prosperidad, entonces en verdad cada hombre puede ser alegre, pero que si te ocurren aflicciones, ¿qué entonces?
Entonces considera que Dios ha puesto una contra la otra. Tienes muchas tribulaciones y has tenido muchas misericordias. Haz una columna de misericordias y una columna de aflicciones, y ve si Dios no ha llenado una columna tanto como la otra. Miras totalmente tus aflicciones, pero mira también tus misericordias. Por ejemplo, puede ser que Dios te haya afligido en un hijo, pero ha sido misericordioso contigo en otro hijo. Pon uno contra el otro. Dios afligió a David en Absalón, pero fue misericordioso con David en Salomón. Por lo tanto, cuando David clamaba, Absalón, hijo mío, Segunda de Samuel 18:33, esto lo hubiera calmado. Y puede ser que Dios haya sido misericordioso contigo en una esposa o en tu esposo. Pon eso contra tu aflicción. Puede ser que Dios te cruce en tus posesiones, pero que te emplee en su servicio. Puede ser que estés afligido en algunos de tus amigos, pero tienes otros amigos que son grandes misericordias para ti. Por lo tanto, deberías poner uno contra el otro. Y te concierne hacerlo, porque esas misericordias serán agravaciones de tus pecados, y es mejor que hagas de las misericordias de Dios un medio para disminuir tus pecados, que para ser la agravación de tus pecados. 2. Cuando murmuramos por cosas pequeñas. El siervo de Naamán le dijo, si el profeta te hubiera mandado hacer alguna gran cosa, ¿no la habrías hecho? Cuanto más, cuando te dice, lávate, y serás limpio, una cosa pequeña. Segunda de Reyes 5:13. Así digo yo, si el Señor te hubiera requerido sufrir algo grande, ¿no habrías estado dispuesto a sufrir? Cuanto más esta cosa pequeña. Supongamos que Dios le da a una mujer un niño que tiene todos sus miembros y partes completas, un niño que es muy hermoso con excelentes dones, ingenio y memoria. Pero tal vez hay una verruga creciendo en el dedo del niño, y ella murmura por ello, ¿qué aflicción es para ella? Ella está tan absorta en eso que se olvida de dar gracias a Dios por su hijo. Toda la bondad de Dios hacia ella en el niño es absorbida por eso. ¿No dirías que esto es una tontería y un gran mal en una mujer hacer eso? En verdad, nuestras aflicciones, si las pesamos correctamente, no son más que tales cosas en comparación con nuestras misericordias. Rebeca tenía un gran deseo de tener hijos, pero porque encontró algún problema en su cuerpo cuando estaba embarazada, dijo, ¿por qué estoy así? Como si dijera, preferiría no tener ninguno solo porque encontró un poco de dolor y problema en su cuerpo. Es demasiado para cualquiera murmurar por la cruz más pesada que le pueda acontecer en este mundo, pero estar descontento y murmurar por algunas cosas pequeñas aumenta mucho el pecado de murmurar. 3. Para los hombres con dones y habilidades a quienes Dios les ha dado sabiduría, estar descontentos y murmurar es más grave que si otros lo hacen. Murmurar y estar descontento es demasiado, pero podemos soportarlo a veces en aquellos que son débiles. Sin embargo, para aquellos que son hombres de entendimiento, que tienen sabiduría, a quienes Dios emplea en servicio público, que ellos estén descontentos con todo es un mal extremadamente grande. 4. La consideración de la gratuidad de todas las misericordias de Dios hacia nosotros. Aunque no tengamos todo lo que quisiéramos tener, considerando que lo que tenemos es gratis. Si lo que tenemos lo hubiéramos ganado, entonces sería algo, pero cuando consideramos que todo es de Dios, 1 Corintios 4:7, murmurar ante sus disposiciones es muy malo. Supongamos que un hombre fuera acogido en la familia de un amigo y no pagara por su comida, sino que se le diera gratuitamente, no esperarías que estuviera listo para encontrar fallas en todo en la casa, con los sirvientes, con la comida en la mesa, o similares. Si alguien que tiene provisión abundante y todo dado gratuitamente se mostrara descontento cuando una copa no se llena como le gustaría, o cuando tiene que esperar un minuto más de lo que quisiera, consideraríamos esto un gran mal. Así es con nosotros, estamos en la mesa de Dios todos los días, y todo lo que tenemos es gratis. Ahora, cuando estamos en la mesa de Dios, pues todas las administraciones de Dios para nosotros son su mesa, y estamos libres de deseos, estar descontentos y encontrar fallas es una gran agravación de nuestro pecado. 5. Estar descontentos e impacientes cuando tenemos las cosas por las que antes estábamos descontentos. Así ocurre a veces con los niños, lloran por una cosa, y cuando se la das, la tiran, están tan descontentos como antes. Así fue con el pueblo de Israel, nada los tranquilizaba, pero debían tener un rey, 1 Samuel 8:19. Samuel trató de persuadirlos en contra y les dijo qué tipo de rey tendrían, y cuando tuvieron un rey, no estaban contentos, Oseas 10:3. Así Raquel debía tener hijos o de lo contrario moría, Génesis 30:1, y cuando tuvo un poco de problema también estaba descontenta. Así que, como decimos, no estamos bien, ni llenos ni en ayuno. 6. Estar descontentos cuando Dios te ha elevado de una posición baja. Hubo un tiempo en que estabas lo suficientemente bajo, y tal vez cuando estabas tan bajo decías, si Dios me librara de tal aflicción o me diera un poco más de riqueza, pensaría que estoy en una buena condición.
Pero si Dios por su providencia te eleva, sigues tan ávido de más y tan descontento como antes. Es demasiado para un niño estar descontento en la casa de su padre, pero si has acogido a un niño pobre mendigo en tu casa y lo has sentado en tu propia mesa, ¿podrías soportar que se quejara de que algún plato no está bien preparado? No podrías soportarlo si tus hijos lo hicieran, pero podrías soportarlo mucho mejor de ellos que oír que un tal lo hace. Pero tú eres un pobre mendigo, y Dios, por así decirlo, te ha acogido en su gran familia, y si el Señor ha tenido a bien elevarte más alto, para que ahora puedas ser de servicio en el lugar donde Dios te ha puesto, ¿ahora estarás descontento porque no tienes todo lo que deseas? Sabemos que cuando el pródigo volvió en sí, dijo, en la casa de mi padre hay pan en abundancia, ver Lucas 15:11 al 32, no dijo, hay muchas delicias. No, él pensó en nada más que pan. Así es común para muchos, cuando están en una condición baja, pensar que sí pueden tener pan y alguna competencia, estarán contentos y bendecirán a Dios, pero cuando tienen su pan y cosas convenientes, entonces deben tener más o de lo contrario no están contentos. Esta es una agravación extremadamente grande para tu descontento, cuando eres elevado de una condición muy baja y aún así no puedes estar contento con lo que tienes. 7. Para aquellos que han sido grandes pecadores e impíos en su vida anterior. Para hombres y mujeres que tienen la culpa de muchos pecados y que se han puesto a sí mismos de manera terrible bajo la sentencia de la justicia de Dios, si Dios se ha dignado a perdonarles, que ellos estén descontentos con las administraciones de Dios hacia ellos es extremadamente malo. Sería suficiente consideración para calmar cualquier murmuración en nuestros corazones pensar así, somos solo pecadores, ¿por qué no deberíamos ser sufridores que somos pecadores? Pero entonces considera, nosotros que somos tan grandes pecadores, culpables de pecados notorios, que es un milagro que no estemos en el infierno en este momento, que estemos descontentos y murmurando aumenta enormemente nuestro pecado. Considera cómo hemos desafiado a Dios con nuestros pecados, entonces, si Dios nos desafiara en la manera de nuestros sufrimientos, ¿no deberíamos sentarnos en silencio sin murmurar? Ciertamente, aquellos que están descontentos con cualquier administración de Dios hacia ellos nunca supieron lo que era ser humillados por sus múltiples pecados. 8. Para hombres que tienen poco uso en el mundo. Si tienes una bestia que usas mucho, la alimentarás bien. Sin embargo, si tienes poco uso para ella, la dejas en el pasto. Poca provisión les sirve porque no la usas. Si viviéramos para ser extremadamente útiles a Dios y a su iglesia, podríamos esperar que Dios tuviera a bien venir de alguna manera alentadora hacia nosotros. Pero cuando nuestras conciencias nos dicen que vivimos y hacemos poco servicio para Dios, ¿qué pasa si Dios nos deja en el pasto? Estamos siendo alimentados según nuestro trabajo. ¿Por qué alguna criatura debería ser útil para ti, que eres tan poco útil para Dios? Meditar solo en esto nos ayudaría mucho. 9. Cuando Dios está a punto de humillarnos. Debería ser el cuidado de un cristiano observar cuáles son los caminos de Dios hacia él. Déjame unirme con la obra de Dios, cuando Él me ofrece misericordia, para tomar la misericordia que Él ofrece. Pero Dios está a punto de humillarme, déjame unirme con Dios, también en esta obra suya. Así es como un cristiano debería caminar con Dios. ¿Y qué es caminar con Dios? Es observar en qué obra está Dios ahora y unirse con Dios en esa obra suya, de modo que, según Dios se vuelva de un lado a otro, el corazón debería volverse con Dios y tener obras adecuadas a las obras de Dios hacia Él. Ahora, estoy descontento y murmurando porque estoy afligido, pero por esto es que estás afligido, Dios quiere humillarte. El gran diseño de Dios al afligirte es quebrantar y humillar tu corazón. ¿Y mantendrás un espíritu completamente opuesto a la obra de Dios? Estar descontento y murmurar es resistir la obra de Dios. 10. Cuanto más notable es la mano de Dios al traer una aflicción, mayor es el pecado de murmurar en esa aflicción. Es decir, cuando veo al Señor obrando de manera notable en una aflicción más allá de lo que cualquiera podría haber pensado, ¿resistiré una mano tan notable de Dios? De hecho, antes de que la voluntad de Dios sea evidente, podemos desear evitar una aflicción y usar medios para ello. Pero cuando vemos a Dios expresando su voluntad desde el cielo de una manera más allá de lo ordinario, entonces ciertamente es correcto para nosotros postrarnos y someternos a Él, y no oponernos a Dios cuando Él viene con una corriente poderosa contra nosotros. Cuando hablas de manera ordinaria a tus sirvientes o hijos, esperas que ellos atiendan lo que dices. Pero cuando los haces quedarse quietos a tu lado y les hablas de una manera más solemne, entonces si ellos desatendieran lo que dices, estarías muy impaciente. Así, ciertamente, Dios no puede tomarlo bien cuando aparece desde el cielo de una manera tan notable para traer una aflicción, si entonces no nos sometemos a Él. 11. Aunque Dios nos ha estado ejercitando durante mucho tiempo bajo aflicciones, aún así permanecer descontentos.
Cuando el yugo se pone por primera vez sobre una novilla y se retuerce de arriba abajo y no estará quieta, si después de muchos meses o años no tira tranquilamente, el labrador preferiría engordarla y prepararla para el carnicero antes que estar molesto con ella más tiempo. Ahora bien, ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Hebreos 12:11. Es verdad, nuestras aflicciones no son gozosas, sino tristes. Aunque es muy triste cuando nuestra aflicción llega por primera vez, después da fruto apacible de justicia. Cuando has estado mucho tiempo en la escuela de aflicciones, eres muy torpe si no has aprendido este contentamiento. He aprendido, dijo Pablo, a contentarme cualquiera sea mi situación. Filipenses 4:11. Pablo aprendió esta lección rápidamente, pero tú has estado aprendiendo muchos años. Un carro nuevo puede chirriar y hacer ruido, pero después de haber sido usado un tiempo, no lo hará. Así que cuando eres un cristiano nuevo, tal vez haces ruido y no puedes soportar la aflicción, pero eres un cristiano viejo y aún serás un cristiano murmurador. Es una vergüenza para cualquiera que ha estado mucho tiempo en la escuela de Jesucristo tener espíritus murmuradores.